sale como interrogante, ¿qué cosa es inversión pública? ¿Cuándo hablamos de inversión pública? Y seguramente para responder esto hay que primero entender qué cosa es inversión. Y resulta que la inversión va de la mano con otro término que es sustancial, ¿no? O sea, no podemos hablar de inversión si no hablamos de financiamiento. Más adelante tenemos una diapositiva que va a ayudarnos a eso. Normalmente los entes económicos tienen una estructura financiera, ¿okay? Y el Estado no es ajeno a ello. El Estado también es un ente económico, ¿no? Un ente social, económico, por lo tanto tiene una estructura. Entonces, una parte de la estructura financiera, la parte derecha para ustedes, viene a ser la parte de origen de fondos, ¿no? Y la parte izquierda, la parte de uso, aplicación de fondos. Entonces, el Estado tiene que originar recursos y luego usarlos. El Estado no se inventa los recursos, las tiene que obtener, las tiene que conseguir de alguna forma, al igual que las empresas, ¿no? Las empresas hacen inversiones, pero para hacer esas inversiones tienen que primero obtener recursos. Entonces, la primera pregunta va dirigida hacia ustedes y diríamos, ¿cómo obtiene recursos el Estado? No está aquí. ¿Cómo obtiene recursos? ¿No es cierto? A través de la recaudación de impuestos. Los distintos tipos de impuestos sirven para la recaudación de fondos, obtención de fondos. Pero además hay que tener en cuenta que un Estado, como el caso peruano, un Estado democrático, se eroga la titularidad de los recursos, ¿no? Que tiene un territorio, en este caso el Estado peruano, la nación peruana. Entonces, recursos naturales, recursos minerales, etc. Todos esos recursos igualmente generan, ¿no? Valga la redundancia, recursos que precisamente, ¿no?, van a servir para hacer inversiones. Entonces, ojo, la parte derecha de la estructura financiera, que es origen de fondos, origen de fondos, ¿no?, se llama, ahí está, financiamiento. ¿Cómo se financia el Estado? A través de la recaudación, a través de el uso y la explotación de los recursos públicos, ¿okay?, diversos. Ahora, eso las tienen que aplicar y esa aplicación se llama inversiones. ¿Sí? En esta parte interesa de sobremanera entender algo. Reitero, no se puede hablar de inversión si no se habla de financiamiento. O sea, el Estado tiene que, ¿no?, generar recursos para aplicarlos. Y recuerden algo, que la inversión y el financiamiento son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Así como el día y la noche, ¿sí?, el uno no existe sin el otro. ¿Ok? Volvemos. Entonces, decíamos, ¿qué es inversión pública? Hasta donde ya hemos podido abordar, diríamos, la inversión pública es el uso de los recursos públicos, ¿no?, que han sido generados, ¿no?, ¿para qué? Para atender necesidades, ¿no es cierto? Entonces, el Estado, si se ha erogado la titularidad de todos los recursos públicos, entonces, ¿no?, también tiene que asumir una especie de deberes, responsabilidades. ¿Para con quiénes? ¿No? Su población. Entonces, la población que conforma una nación tiene un conjunto de necesidades y esas necesidades deben ser atendidas y a esas precisamente le llamamos inversión. Entonces, ahora, esas inversiones son de diversos tipos, evidentemente. Vamos a ir
reinvirtiéndolas en el transcurso, ¿no? Entonces, ahí está la inversión pública y la utilización de los recursos recaudados a través de impuestos, ¿no? A través de los gobiernos. Los gobiernos de turno, recordemos, representan al Estado, ¿no es cierto? Ahora, el otro aspecto, la inversión pública está regulada, ¿cierto? O sea, ¿por qué está regulado? ¿Por qué debería estar regulado? Porque son recursos de todos, ¿no? De toda la población. Por lo tanto, hay que rendirle cuenta, ¿no? A esa población. Uno. Otro, los recursos públicos son, como todos los recursos, son escasos. Eso supone entonces automáticamente que si las necesidades son diversas, son múltiples, que hay que tener un sentido de priorización, ¿no? Entonces, se me ocurre, voy a poner un tema que puede ser discutido, ¿no? En todo caso, desde el punto de vista. Imaginen que el alcalde provincial de Huamanga desee construir, espero que no esté pensando, desee construir un puente desde el terminal del Terrapuerto Guari hacia Moyepato. Dices, esa necesidad será urgente. Esa necesidad, de hecho, es una necesidad, pero será prioritaria. Esa necesidad atiende a las grandes mayorías. Entonces, en la respuesta a esas interrogantes está el sentido de priorización. Entonces, los recursos siendo públicos tienen que atender, ¿no?, a la mayor cantidad posible de la población. Tiene que atender, con el sentido de priorización, en orden prioritario, las necesidades. Precisamente ahí está, ¿no?, la otra interrogante. ¿Qué son las necesidades públicas? ¿Por qué tenemos que hablar de necesidades públicas cuando hablemos de inversión pública? Porque ya lo dijimos, ¿no? La inversión pública está orientada a la atención de necesidades, y esas necesidades son públicas, son colectivas. ¿Ok? Pueden ser primarias, pueden ser secundarias. ¿Necesariamente todas atiende el Estado? Depende de la cantidad de sus recursos, ¿cierto? Un Estado precario, un Estado pobre, no podría atender ni siquiera parte de las necesidades primarias, y eso lo vemos en distintas realidades. ¿Por qué tenemos venezolanos en nuestro país? Porque esos ciudadanos, esa población, parte de esa población, ve que sus necesidades no están siendo atendidas, y necesidades primarias, por cierto, no están siendo atendidas en la magnitud de sus expectativas, y por lo tanto tienen que salir, y eso es lo que han hecho esta población que ha venido a nuestro país de cantidades sobredimensionadas. ¿A qué está orientada la inversión pública? ¿Cuáles? ¿No? Salud, educación, ¿sí? ¿Está bien? Si la inversión pública tiene que ver con un proyecto como, por ejemplo, irrigación, ¿sí?, posiblemente se llame desarrollo, ¿no?, económico. ¿Ok? O sea, es inversión, ¿no?, que está orientada a generar, ¿no?, actividades económicas, a promover, que precisamente el Estado también tiene como rol
promover la inversión privada, no lo olviden, ¿no? Bien, ¿y qué es el gasto público? Para empezar, no todo gasto público es inversión pública, ¿cierto? ¿Qué dice? Todo gasto público sería inversión pública. Porque para señalar algo importante, aquí, en sentido privado, vamos a afirmar algo, que la inversión genera, ahí está, genera activos, ¿ok? Ahora, si compramos un libro, es un activo. Si compramos tecnología, es un activo. Si construimos hospitales, son activos, ¿sí? Pero si destinamos a gastos como, por ejemplo, se me ocurre uniformes, ¿será inversión? No. Y si ustedes se dan cuenta, casi la totalidad de las instituciones públicas erogan recursos en compra de uniformes, en compra de alimentos para la totalidad o por lo menos parte de sus trabajadores. Entonces, esas, por ejemplo, no son inversión pública. Estamos en gasto público. ¿Ok? Entendemos entonces gasto público como la erogación de los recursos públicos, pero que no necesariamente son inversión pública. Y antes de arrancar con el tema propiamente, es también importante dejar claro, ¿no?, que la inversión pública está ligada íntimamente a las políticas públicas. Para empezar, ¿qué cosas son las políticas públicas? Para alguien que estudia, no sé, algo de empresariales, hablar de política es común, es corriente, pero para alguien que no tenga vinculación a ese tipo de formaciones, evidentemente pueda que no esté muy claro qué cosa es una política, ¿no? Entonces, las políticas efectivamente son lineamientos de acción para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, normalmente escuchamos expresiones como, por ejemplo, nuestra política es tal o cual, ¿no? Entonces, exactamente qué cosa es una política. Es un parámetro, es un rango, es un ámbito dentro del cual se pueden tomar decisiones. De modo que, más allá de este parámetro, más allá de este otro parámetro, implicaría, ¿no?, acciones que inclusive contravengan el marco normativo, el marco legal, que inclusive se configuren en delitos. ¿Ok? Entonces, la inversión pública tiene que estar atado a las políticas públicas, porque las políticas públicas señalan las prioridades que tiene una nación, un país, ¿no? Entonces, ¿quiénes definen las políticas públicas? Los funcionarios de los niveles más altos de gobierno, que se supone están viendo al país de manera conjunta, de manera global. Entonces, las políticas públicas no se diseñan, no se formulan, por ejemplo, en una institución descentralizada, desconcentrada, no. Lo más seguro es que las políticas públicas sean definidas a niveles ministeriales.
viales, por ejemplo. Entonces, las políticas públicas referidas a educación, referidas a salud, transporte, vivienda, etc. Entonces, en el plano local, las políticas públicas locales serán formuladas a nivel del gobierno local, en este caso podría ser la provincial o las distritales. ¿Ok? Entonces, queda claro que las políticas públicas definen, ¿no?, nuestros sentidos de priorización. Entonces, recordemos ahora, Singapur, un país desarrollado en tema de educación. ¿Cuál fue su política pública? Impulsar la educación, ¿no es cierto? Priorizar la educación. Japón, priorizar la educación, priorizar la transformación, ¿no?, tecnológica, etc. ¿Ok? Entonces, ¿y el Perú, nuestro país? Como que no quedó claro, ¿no? Como que nos demoramos demasiado en definir las políticas públicas y resultó que, creo que hay un par de diapositivas que van a visualizar que muchos gobiernos locales, ¿no?, hicieron inversiones en aquello que no desarrolla, no marca el desarrollo humano, no marca el desarrollo económico del país o de la localidad, etc. Y bueno, con ese preámbulo creo que podemos ya entrar al marco de la inversión pública. Hasta el año 96, la inversión pública estaba regulada por, ¿recuerdan ustedes? El Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Está vigente ahora? No, ¿no es cierto? Entonces, ahora la inversión pública ha sido declarado como un sistema administrativo. Y bueno, ahí seguramente vale la pena hacer referencia. ¿Qué cosa es un sistema administrativo? ¿Cuáles son los sistemas administrativos? No sé si en este conjunto de cursos ustedes están, de hecho que están viendo varios sistemas administrativos, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Planeamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Otro? Por ejemplo, las famosas OSI, la Contraloría pertenecen a un sistema. ¿Cómo se llama? Sistema de control, diríamos, en general, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, entonces así existe en el aparato del Estado, existe un conjunto de sistemas y resulta que invierte Perú, ¿no? También un sistema. ¿Desde cuándo existe esto? Desde técnicamente desde el 2017, ¿no? Un sistema administrativo que tiene como fin orientar el uso de recursos públicos, pero también lo hacía el SNIP, ¿no? Pero ahora vamos a ir viendo las diferencias que marcan el SNIP y Invierte Perú, ¿no? Bueno, ahí hay algunas diferencias. Por si acaso estas diapositivas quedan para la organización, por lo tanto quedan para ustedes, me imagino. ¿Lo voy a leer o muy pequeñita la letra? ¿En serio que no lo pueden leer? Dice, el SNIP no identifica ni prioriza proyectos que cierran brechas sociales. En cambio, en ese mismo área dice, Invierte Perú identifica y prioriza proyectos que cierran brechas sociales. Surgió un nuevo concepto a partir de Invierte Perú. O sea, normalmente en el SNIP o bajo el esquema del SNIP no se hablaba de brechas.
limpien las ciudades, cuiden los parques, los jardines, ¿no? Son necesidades, ¿ok? Pero si ese gobierno local no tiene recursos y resulta que en nuestras calles están acumulada la basura, se genera una brecha, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una brecha? Necesidades no satisfechas. Ok, excelente. Necesidades no satisfechas. Necesidades latentes. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Un ejemplo típico, a ver, un poco saliéndome de inversión pública, diría yo. Un ejemplo de brecha podría ser lo siguiente: que estés endeudado, ¿no? Y tengas la obligación de pagar cada 15 días y tu sueldo sea mensual. ¿Hay una brecha o no? ¿Sí? ¿No es cierto? Hay una brecha entre la periodicidad de tus ingresos y la periodicidad de tus gastos. ¿Ok? Entonces, las brechas surgen cuando hay diferencias de algo, ¿no? Entonces, en sentido de inversión pública, ¿dónde están las brechas? Cuando encuentras una cola en los hospitales, cuando escuchas que la gente no fue atendido, ¿no?, para tratar sus dolencias, cuando escuchas que un niño no está asistiendo a una escuela porque no hay ese servicio público, cuando escuches y enteres que hay una población que está tomando agua entubada y no agua tratada. Entonces, en estas cosas surgen las brechas. ¿Ok? Ahora decimos, ¿el SNIP tenía algo que ver con brechas? Siempre. Solo que aquí se está haciéndose, ¿no?, una puntualización de que hay que atender, hay que atacar brechas, que son las necesidades públicas no atendidas o atendidas con niveles precarios, con niveles de deficiencias. ¿Qué más tenemos? Invierte Perú, dice, son inversiones, están orientadas a inversiones que son más rápidas, menos procesos, un solo proceso con la unidad formuladora del MEF, dice. En cambio, bajo el SNIP, ¿qué fue? Lento, excesivas formulaciones, 2 procesos con unidad formuladora y oficina de proyectos de inversión del MEF. Y así tienen un conjunto de comparaciones, ¿no?, de ítems que tienen comparaciones. Volvemos allí, vamos. Ciclo de proyectos. Un segundito, por favor. Ahí. ¿Cómo se viabilizaban los proyectos de inversión bajo SNIP y cómo se viabilizan bajo Invierte Perú? ¿Qué cosa es viabilizar? ¿Cuándo decimos que un proyecto es viable? ¿Necesariamente porque atiende una necesidad? No. Es viable porque reduce costos. ¿Perdón? Reduce costos. Ok. Porque a la luz de algunos criterios de evaluación, ¿no?, tengan, digámoslo así, aprobación. ¿Cierto? Decíamos, ¿qué pasa si ponemos un puente, ¿no?, para disque reducir el tiempo de comunicación entre Mollepata y esta parte de la ciudad? ¿Atendemos necesidades? ¿De cuántos? Sería de pocos.
¿no es cierto? Entonces, ¿se viabiliza ese proyecto? De repente no, pero si hay muchísima gente en esa zona, además, esto permite dinamizar cierta actividad económica de esa población. De pronto son productores de algo y hay que traer con menor costo, con mayor rapidez, etc., lo que ellos producen hacia estos mercados. Entonces seguro que se viabiliza, ¿verdad? Entonces, se viabilizan los proyectos a la luz de algunos criterios de evaluación. ¿Ok? Entonces, uno efectivamente tiene que ver con la relación beneficio-costo. Se entiende que los beneficios son superiores a las erogaciones, ¿no? O sea, al costo que implica poner ese servicio, poner ese bien, ¿no? Entonces, fíjese, bajo el SWIFT se hablaba de proyectos socialmente rentables, ¿no? O sea, la rentabilidad de tipo social, que normalmente se llama impacto, ¿no? El impacto se mide en, por ejemplo, calidad de vida, mejora de la calidad de vida. Entonces, si ponemos un centro de tratamiento de agua, ¿no? De potabilización del agua para una población, entonces, ¿mejora la calidad de vida de esa población? De hecho, sí, ¿no es cierto? Y ahí está, en Invierte Perú se habla más ya de cierre de brechas, acortar las distancias que hay, ¿no? Entre una situación con y la situación sin proyecto. Aquí hay una reflexión importante, ¿no? Bajo el enfoque de Invierte Perú, los recursos de la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. ¿Ok? Y si tuviéramos, o si el Estado tuviese ingentes cantidades de recursos, hablaríamos de impacto, hablaríamos de priorización. ¿No? ¿No? ¿Ok? Bien. ¿Qué órganos intervienen en el sistema administrativo de inversión pública bajo el enfoque de Invierte Perú? Tengo una diapositiva, un segundito, bueno, enseguida está. Por ejemplo, bajo el esquema de SWIFT se hablaba de OPI, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Sigue existiendo OPI? ¿Qué tenemos? Entonces tenemos órganos resolutivos, oficinas de programación multianual, instituciones, ¿no? Unidades formuladoras, unidades ejecutoras de inversiones. El soporte fundamental para Invierte Perú es la Dirección General de Programación Multianual de Presupuesto. ¿Ok? Entonces, es más, esta es la que personifica al sistema administrativo. Ahora, decía, ¿quién personifica, quién representa al sistema administrativo de control? ¿No? La Contraloría General de la República. ¿Ok? Entonces aquí hay, ¿no? Alguien que representa, ¿no? Las inversiones públicas.
la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Y que, dicho sea de paso, pertenece a un sector, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas. Allí hay una interrogante importante: ¿cómo se invertían los recursos públicos bajo el esquema del SNIP? ¿Vale la pena verlo? No. De la idea de la inversión pública, ¿no? O sea, desde ese enfoque, ¿no? Se limitaba, ¿no?, a la solución de parte de la concepción de las autoridades. Entonces, si al alcalde se le ocurría, ¿no?, construir, ¿no?, un monumento, eso es lo que se hacía, ¿cierto? Si el alcalde considera que construir, no sé, un proyecto como por ejemplo saneamiento, agua de sangre, quiero decir, ¿no?, pues, y si esta no es muy popular, que digamos, si esta no ayuda a la reelección del alcalde, simplemente no se ejecutaba. ¿Okay? Eso es lo que pasaba en la práctica, ¿no? Pues evidentemente del SNIP a Invierte Perú hay cambios sustanciales. Solo que, como en muchas cosas en nuestro país, el papel aguanta todo y la realidad puede ser diferente. Pero la expectativa está allí, ¿no? En Ayacucho hemos visto algunos elefantes blancos. ¿Vieron? ¿Conocen algún caso de elefante blanco? Como estas. Estas, ¿no? Monumento al árbitro, monumento, el Boulevard de la Madre, el monumento al lagarto, Coliseo Central del Distrito del Alto, cuando su población 7.000 habitantes, 3% cuentan los servicios de agua, ¿no? Estas cosas, ¿no? Aquí hay uno de nuestra región. ¿No? Bueno, los puentes no se caen, ¿no? ¿Qué pasa? Se desploma. Ya. Ok. Ustedes se han dado cuenta que por ENACE tenemos un edificio enorme, ¿sí? El archivo regional. ¿Está funcionando? ¿Brinda servicios? No. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ok? Es como decirte, oye, puedes mantenerlo en tu bolsillo, en tu billetera, 100.000 soles, o bajo el colchón. No. Estás dejando de atender necesidades que pueden ser urgentes, necesidades que pueden ser más inteligentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese edificio es un elefante blanco porque allí hay recurso público que, si no era necesario, pudo haberse atendido otro tipo de necesidades, pudo haberse priorizado. ¿Okay? Entonces, bajo el esquema del SNIP, en síntesis, se hacía uso ineficiente de recursos. Por supuesto que no es una generalización. Pero los recursos lo destinaban a inversiones no prioritarias. De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahí están. Estos son bastante trillados, ¿no? Todo el mundo que habla de inversiones muestra estas cosas y no
un esquema de gobierno, y para ello tiene, pues, por ejemplo, actividades, tiene proyectos y tiene programas. Por ejemplo, Juntos es un programa, ¿ok? Pero, a ver, el hospital regional, esperemos empiece a funcionar, ¿no? Además, sin dejar de funcionar el hospital tipo 2, ¿no? O tipo 3. Ok. La asignación de recursos a la construcción del nuevo hospital se conoce como proyecto, ¿ok? Pero el programa Juntos es eso, programa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo hablamos de programas? ¿Cuándo hablamos de proyectos? Porque, ojo, ambos reciben recursos. O sea, ambos funcionan con la asignación de recursos públicos. Los programas están orientados a una población más amplia, si no es nacional, ¿no? Existen programas de carácter nacional, existen programas de carácter regional, pero lo cierto es que se diferencian los proyectos porque los proyectos son mucho más específicos, están orientados a una población geográficamente delimitada, ¿no? En temas de duración, los proyectos son de corta duración, en cambio los programas, ¿no?, se mantienen por mucho tiempo, años, ¿ok? Por si acaso ustedes se informaron que el proyecto Río Cachi fue ese proyecto, y por si acaso se enteraron cuántos años, en cuántos años se desarrolló ese proyecto. Muchos años, que en realidad debió llamarse programa, ¿ok? Pues bueno, se sale de la regla, ¿ok? Pero se sale de la regla por cuestiones de decisiones de carácter político, no por decisiones de carácter técnico, ¿no? Porque simplemente no le asignaron los recursos en el tiempo que estaba previsto, le han alargado demasiado tiempo, ¿ok? Bien, entonces queda claro la diferencia entre programa y proyecto. ¿Y cuál es la diferencia proyecto y actividad? Ok, por ejemplo, ¿no?, parte de los proyectos, o sea, que las actividades son mucho más específicas todavía, ¿verdad? Son acciones destinadas a garantizar el mantenimiento y la operatividad de los servicios que presta, por ejemplo, una municipalidad. Entonces, cuando vemos que personal va podando el césped de un parque, ¿en qué marco estamos? ¿En el marco de un proyecto? No, en el marco de una actividad. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que hay personal que está barriendo, limpiando el ornato de la ciudad, estamos en el marco de una actividad. Proyecto. Entonces, es toda intervención limitada en el tiempo, utiliza total o parcialmente los recursos, en este caso municipales, regionales o sectoriales, pueden ser, ¿no? ¿Ok? Para crear, para mejorar, para ampliar, recuperar,
Esto ya lo señalamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es Invierte Perú? Sistema administrativo. ¿No? ¿Cuándo nació? Diciembre de 2016, por eso es que entró en vigor a partir del 2017. Ámbito de aplicación de Invierte Perú. Telefónico o Movistar se regula en este marco. No, porque es, ¿no?, un ente privado, ¿no es cierto? Pero la Dirección Regional de Salud o la Dirección Regional de Educación o la Universidad San Cristóbal de Huamanga, para nuestro caso, sí, ¿cierto? Pues todo lo que tiene que ver con sector público, ¿ok? Todo aquel que usa recursos públicos, ¿no? Las inversiones del gobierno local, ¿no?, gobiernos regionales y, reitero, sectoriales, ¿no? Las inversiones de instituciones perceptoras de cooperación técnica internacional también, porque finalmente esos recursos que vienen del extranjero se convierten en deuda pública. Entonces, se carga la espalda de toda la población. Entonces, siendo así, es recurso público, ¿no? Entonces, tiene que estar en el marco de Invierte Perú. ¿Ok? Y si no estuviera en el marco de Invierte Perú, se podría configurar, en realidad se configura como, ¿no?, malversación de fondos, como delito. ¿Se ve? Muy pequeño lo que es, ¿no? ¿Cuál es el balance de los 16 años del SNIP? Que por cierto fue, ojo, o sea, el SNIP ahora lo vemos como algo malo, en su momento fue una bendición. Fue un sistema que finalmente empezó a generar orden en las inversiones públicas. Entonces, lo que pasa ahora es que con Invierte Perú, ¿no?, se está tratando de curar algunas deficiencias que tenía el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Sobre todo que el SNIP se convirtió en un cuello de botella. Recuerden eso. Pero lamentablemente tampoco se está resolviendo del todo el problema. Recuerden que el rector de la UNS ha sido, supuestamente dio un paso al costado, porque pues, por una de las razones fue por su ejecución presupuestal en el tema de inversiones. ¿Se enteraron cuánto fue su ejecución presupuestal? Debió ser superior, ¿no?, al 50% y nunca llegó ni siquiera al 50%, causal, ¿no?, de vacancia, estipulado taxativamente en el estatuto de la audiencia. Entonces, Invierte Perú busca curar algo fundamental, esta cultura, ¿no?, la cultura del expediente técnico. ¿Ok? Martín Vizcarra, cuando vino hace poco, señaló algo cuando le preguntaron que si era posible que pueda funcionar los dos hospitales. No va a ser, lo que voy a señalar no es literal, pero la idea
eminentemente técnico, el que pudiera o no funcionar simultáneamente los dos hospitales. Se trata de procesos técnicos que hay que, ¿no?, sustentar. O sea, ayer fue, ¿no?, el paro regional, entre otras para ver que se asigne a la región Ayacucho para que puedan funcionar los dos hospitales. Presupuesto, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso no es un tema de pareceres, de opiniones, de decisiones simples, sino tiene que haber necesariamente, tiene que el gobierno regional, la Dirección Regional de Salud, desarrollar, ¿no?, diríamos, con cierta ligereza, desarrollar un proyecto que sustente aquello. ¿Ok? Entonces, bajo el SNIP, ¿qué tipo de proyectos se ejecutaron? No rentables, no sostenibles, de soluciones inapropiadas, sobredimensionados, no prioritarios y en otros casos duplicaban, ¿no?, el gasto, ¿no?, público. ¿Okay? Los ejemplos lo hemos visto en esas diapositivas de elefante blanco, ¿no? En general desarrollaban un buen diagnóstico, ¿no?, pero no había sentido hacer priorización. ¿Cuáles son las reformas de Invierte Perú? Las reformas al sistema de inversión pública, ¿no?, y ahora traducido en Invierte Perú, se identifican principalmente tres aspectos. Desvinculación con cierre de brechas, ¿no? O sea, Invierte Perú busca cerrar brechas, acortar las brechas. La calidad insuficiente de proyectos, ¿no?, porque las famosas oficinas de formuladoras, las unidades formuladoras no tenían perfiles, o sea, los bancos de proyectos no estaban en condiciones de responder a las necesidades, ¿no? Desorden, lentitud. Son esas tres categorías importantes. Bien, veamos los ejes de la reforma. O sea, ¿en qué está sustentada la reforma? Y precisamente la configuración del sistema, ¿no? Énfasis en la programación multianual de inversiones. Simplificación de la formulación y evaluación de proyectos. Este es precisamente el cuello de botella. Conste que esto está vigente desde el 2017, o sea, 2017, 2018, y estamos, ¿no?, más de la mitad del 2019. El ojo crítico al tema. Simplificación de la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Entonces, si realmente se simplificó, ¿cómo es que, por ejemplo, la ONU no avanzó en el tema de inversión pública? La universidad supone una entidad representativa para nuestra región. ¿Cómo la vemos? ¿Sin brechas o con una
vida humana que no tiene infraestructura, que no tiene equipamiento acorde, ¿no? Para ese tipo de formación. Es decir, necesidades hay, brechas las hay, ¿no? Algo más pasó ahí, ¿no? Posiblemente falta de capacidad, falta de equipo humano, cosas de ese tipo, ¿no? Y eso seguramente tiene mucho que ver, ¿no? El exceso de burocratismo. Invierte Perú busca revertir el tema, ¿no? Desburocratizar. Pero esto pasa por personas. Entonces, por eso es que muchas instituciones todavía están aletargadas en sus dificultades en la ejecución de su gasto presupuestal en el tema de inversión pública. Y bueno, establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de la inversión pública. Porque a diferencia del SMIC, Invierte Perú, por ejemplo, hace seguimiento al tema de operación y mantenimiento de los proyectos. Recuerden algo, en el pasado se podían construir escuelas, colegios, hospitales, o por lo menos puestos de salud, digamos. Pero en estos tiempos no solo es tema de construir una escuela, una posta, un centro de salud, sino que debe estar acompañado con la dotación presupuestal para su operación, o sea, para que entre en funcionamiento. Si se construye un colegio, se me ocurre, con 5 aulas, seguramente necesita dar ese colegio, ¿no? Profesores. Entonces, por eso dice, Invierte Perú hace incidencia en el cierre de brechas, y por lo tanto debe garantizar su operación y mantenimiento. Entonces, si construye un centro de salud, debo tener presupuesto, el sector debe tener presupuesto para contratar, ¿no?, personal asistencial, para tener equipamiento, para tener insumos que permitan tratar, ¿no?, a sus pacientes, etc. Entonces, estos son los ejes de las reformas. ¿Ok? Esta lamentablemente sí, no me es posible ampliarlo más porque, como ven, es una captura en la pantalla del marco normativo, ¿no? Hagamos el esfuerzo de leer parte de ellos por lo menos. ¿Por dónde pasa el SNIP y por dónde pasa Invierte Perú? ¿No? Los canales. Recuerden que bajo el SNIP tenemos preinversión, inversión, operación y mantenimiento. Preinversión, ejecución, postinversión. ¿Okay? Pero bajo Invierte Perú tenemos ya no preinversión, sino tenemos formulación y evaluación. Ejecución, adjudicación y ejecución de la diríamos de la infraestructura si se trata de construir un colegio, un hospital, ¿no?, y postinversión. Lo chequean con detenimiento, por favor, esto con sus diapositivas. Ese es el marco normativo. Cambios importantes en el ciclo de inversión. ¿Dónde nacía el SNIP? En la idea. ¿Sí? Eso no dista, ¿no?, mucho de Invierte Perú. En realidad toda inversión nace de una idea.
latente que busca cubrir brechas. Ahora, la diferencia está en que, de acuerdo al esquema anterior, ¿no?, tenemos preinversión, inversión, operación y mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de inversión teníamos, preinversión teníamos tres tipos de documentos que se podían formular de acuerdo a la magnitud de la inversión. Entonces, la inversión pública podía ejecutarse con un perfil, ¿no? Pero si la inversión era mayor o la complejidad era más alta, entonces se necesitaba formular un estudio de prefactibilidad, y todavía si el proyecto era, digamos, un proyecto de alcance o que comprometía varias regiones, se me ocurre en este momento un proyecto ferroviario que una Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima. Entonces, bajo el SNIP tendríamos que estar hablando de un proyecto a nivel de factibilidad. ¿Ok? Entonces, esto finalmente ha sido modificado, ¿no? Eso es lo que decíamos hace un instante. Decíamos, ¿qué teníamos en el SNIP? Un órgano resolutivo, se mantiene en Invierte Perú. Teníamos una unidad formuladora, se mantiene, y teníamos una oficina de programación de inversiones que ha sido suplida por la oficina de programación multianual de inversiones, que ya no es OPI, sino OPI, ¿no? Y tenemos a la unidad ejecutora de inversiones. Esto está en este esquema, ¿ok? Gestión de proyectos de inversión con Invierte Perú, programación multianual de inversiones. O sea, se inicia con la programación. Siguiente paso, formulación y evaluación, ejecución, operación y mantenimiento. ¿Ok? Reitero, eso está. ¿Qué hay tras la programación multianual de inversiones? Que estamos orientados al cierre de brechas. Ahora, para cerrar las brechas, ¿por qué debemos formular la programación multianual? O si quieres a la inversa, ¿no? ¿Por qué realizar la programación multianual de inversiones? Para cerrar las brechas. Porque además no olvidemos que la programación, en todo caso digo, actividades, proyectos, programas, políticas, son planes. Y si formulamos una programación multianual, ¿qué estamos mejorando? El Estado en su conjunto mejora su sistema de planificación. ¿Ok? Entonces, el sistema de Invierte Perú básicamente busca orientar al país, ¿no?, a un enfoque de programar las actividades, los proyectos.
toda erogación de recursos es o constituye inversión pública. Dijimos que no. Porque además, algunas de ellas no pasan por el sistema de inversión pública. ¿Qué inversiones califican como proyectos de inversión pública? Aquellos que están orientados a la formación de un tipo de activo, ¿no? Por eso es capital físico, ¿no? O en todo caso orientados al tema de desarrollo humano. A ver, veamos un indicador. Si quisiéramos saber si una sociedad en particular es o no desarrollada, ¿a qué le echamos mano? Llegamos, no sé, a una localidad, a un distrito, a una comunidad, a una ciudad, a un país, como quieran. ¿Qué indagamos para saber si esa sociedad en particular es o no, está o no desarrollada? Le echamos mano a indicadores, ¿no es cierto? O sea, indagamos por indicadores. Por ejemplo, ¿cuál? Desnutrición, ¿no es cierto? Si los habitantes de una población mayoritariamente están desnutridos, ¿vamos a decir que está desarrollado? No. Uno, y para irme a un extremo, digo, si la esperanza de vida de su población es de 50 años, desarrollada la población, estamos diciendo, la gente en ese pueblo, en esa ciudad, en ese país se muere a los 50 años. ¿Población desarrollada? No, ¿no? Pero si nos encontramos con que la esperanza de vida de la población es 90 años, casi se ha duplicado. Se entiende que la calidad de vida de esa población es alta, ¿no es cierto? O sea, sus niveles de estrés serán bajas, la cobertura de sus necesidades serán amplias, etc. ¿Ok? ¿Qué inversiones no califican como proyectos de inversión pública? Reposición, a ver, digamos, si una familia tiene un carro y quiere comprarse otro carro, renovar su carro, a eso se llama reposición. ¿Ok? Si esa familia fue responsable, de pronto de repente ha venido depreciando a ese vehículo. Por lo tanto, ha ido formando un fondo llamado fondo de depreciación. Quiere decir que llegado o cumplido la vida útil de ese activo, está en condiciones de reponerlo. ¿Ok? Por esas razones es que la reposición no se llaman proyectos de inversión pública. Pero ahora la pregunta es, ¿el Estado deprecia sus activos? ¿Será? No sé si ahora, pero si ustedes van a la residencia de la ONU, a un costadito, hay un espacio que se
se llama Oficina de Servicio de Mantenimiento y no sé qué más, ¿ya? Y ahí solían haber carros en condiciones ya de chatarra. Entonces, un ejemplo típico de que no se deprecian esos activos, o sea, no se forman fondos de depreciación, porque si no, no estuvieran allí, porque si no, hubiesen sido repuestos. ¿Ok? Rehabilitación. Entonces, si un tomógrafo del hospital se malogró, ¿hay que formular un proyecto para reponer esto? ¿O para rehabilitar esto? No. ¿Ok? Entonces, eso no necesita un proyecto de inversión, porque eso es una actividad de rehabilitación, ¿no? Optimización. A ver, busquemos un ejemplo de optimización. Piensen en una localidad, en una población, ¿ya? Que tiene un centro educativo y resulta que en los últimos años la población ha venido creciendo, o sea, su tasa de natalidad es alta y hay, se me ocurre, de 200 niños, ahora esa población tiene 400 niños. ¿Qué hacemos? ¿Construimos otro colegio? ¿Qué haríamos en sentido de optimización? Posiblemente no necesitemos construir una infraestructura adicional. Posiblemente podemos seguir atendiendo esa necesidad con esa misma infraestructura, determinando doble turno de funcionamiento de ese colegio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Optimizar. ¿Ok? Entonces, hay situaciones, hay realidades donde un activo puede ser optimizado. ¿Ok? Ampliación marginal. Creo que ya lo dije, pero bueno, diríamos que si una posta médica de pronto compra un ecógrafo, ¿qué estamos viendo? Un tema de ampliación de servicios, ¿no es cierto? Ahora el personal asistencial tiene un instrumento, ¿no?, adicional para hacer sus diagnósticos. Entonces, esa es una simple ampliación. ¿Ok? Entonces, para estas cosas no se necesitan proyectos de inversión. Los proyectos de inversión pública pueden estar en el esquema de proyectos estándar y proyectos no estandarizados. Bajo el gobierno de Fujimori, todas las escuelas empezaron a tener el mismo color. Por ejemplo, eso es un tema de estandarización. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes conocen el edificio del Centro Preuniversitario de la UCH? Sí. ¿Y ustedes conocen la infraestructura del edificio donde funciona la Escuela de Físico Matemático? Ahí en el frontis de la residencia universitaria. ¿Sí? Si la comparan,
tiene el mismo diseño. ¿Ok? Ahí hay otro, ¿no? Otro ejemplo de estandarización. Entonces, existen proyectos que pueden ser estandarizados. O sea, quiere decir, ¿para qué el Estado eroga recursos, gasta, quiero decir, ¿no? Formulando proyectos para construir colegios que tienen las mismas características? Entonces se me ocurre, en cierta área geográfica, por ejemplo, el tema geológico puede ser muy parecido, las condiciones climáticas pueden ser muy parecidas, muy similares, entonces, con el mismo proyecto empiezo a desarrollar varias instituciones educativas. Y entonces, ¿qué estoy generando? Ahorro. ¿Ok? Pero claro, no estoy diciendo, ojo, con el mismo proyecto construyete una escuela en la sierra y en la selva. Son condiciones geográficas distintas, climáticas distintas, topográficas distintas, etc. ¿Ok? Claro, ¿no es cierto? Entonces son condiciones totalmente distintas. Pero hay situaciones, contextos que pueden ser similares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes entran a la ciudad universitaria, podríamos decir, bueno, pero podría ser que todas las facultades tengan el mismo diseño, porque toda esa área geográfica, ¿no?, tiene las mismas características. ¿Ok? Pero un momentito. Una cosa es formar ingenieros y otra cosa es formar médicos, podríamos decir. Bueno, podrían haber ese tipo de particularidades. ¿Ok? Entonces, bueno, se han identificado 51 tipos de inversiones que tienen esta condición, de ser proyectos de inversión estable. ¿Ok? Este es un dato del mismo sistema. Entonces, son muy pocos los proyectos que pueden no estandarizarse. Si vemos proporcionalmente, diríamos no. Más del 70% son posibles de estandarizar. ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué hora es? ¿Ah? 7:40. ¿Qué tipo de documentos se necesitan para proyectos de inversión dependiendo de la magnitud de las inversiones? Se necesita una ficha técnica cuando no superen, ahí está, las 750 UITs. O sea, si están por debajo de ellas, con una ficha técnica puedes ejecutar un proyecto de inversión. Está allí la razón de por qué es más ágil Invierte Perú. ¿Okay? Pero si superas los 750 UITs y estás por debajo de las 15.000 UITs, ¿qué necesitas? Una ficha técnica estable, ¿no? Entonces, ya no puedes ejecutar con una ficha técnica simplificada. ¿Qué pasaría si un alcalde ejecuta un proyecto de inversión pública con una ficha técnica simplificada? Se va a la cárcel. Bueno, no sé, no estoy seguro de eso. Dependerá del sistema judicial, ¿no es cierto? ¿Ok?
¿Alguna inquietud está ahí? Vamos. ¿Para qué tipo de inversiones se necesita el perfil? La formulación del perfil. Estoy diciendo inversiones que van por encima de 15.000 UITs. ¿Ok? ¿Cuánto está la UIT ahora? Multiplíquenlo, por favor. ¿De cuánto estamos hablando? Porque ese es un dato relativo. O sea, no es lo mismo hablar de esto en el 2018 que hablar en el 2019. 63 millones, ¿sí? ¿Cuánto costó el hospital regional? ¿Tienen idea? 5 millones. ¿Tienen idea cuánto costó el emblemático Mariscal Cáceres o el emblemático Mercedes o San Ramón? ¿Ok? Entonces, ¿con cuál de ellos se debió ejecutar? ¿Con ficha técnica simplificada? ¿Con ficha técnica estándar? ¿O con un perfil? ¿Ok? Entonces, por encima de las 15.000 UITs estamos hablando de proyectos de inversión de alta complejidad, como un hospital. Pero una posta médica está con una ficha técnica estándar o inclusive podría estar con una ficha técnica simplificada. La ejecución de los proyectos de inversión se inicia con la ejecución financiera, ¿sí? Recuerden que estamos en la programación multianual. Seguimos creciendo en complejidad y entonces pasamos a elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes. Y ahí viene la ejecución física. Si no se tiene el expediente técnico, no se puede ejecutar un proyecto de inversión. Vamos a ver, esto es importante. Pero esto es un tema más genérico. Inclusive podría partir de algo, que ustedes están viendo sistemas, diversidad de sistemas. Si el Estado compra carretillas, el documento con el cual se tramita el pago se llama orden de compra, ¿sí? Pero si el Estado contrata a un experto para la formulación de algún documento de gestión, se le ocurre, o para contratar a un experto para que haga un estudio de suelos, no está comprando bienes, está contratando servicios. Entonces, su pago se va, ¿no?, con una orden de servicios. ¿Ok? Entonces, contablemente se generan órdenes de pago, órdenes de servicios. Más o menos en esa línea va eso, ¿no? ¿Bajo qué marco, ¿no?, bajo qué parámetro se contratan servicios? A ver, veamos. Si una empresa va a contratar a una persona, a un trabajador, ¿no es cierto?, busca cubrir el perfil del puesto, ¿ok? En términos más estrictos se llaman descripciones y especificaciones.
¿Ok? Entonces, el perfil del candidato debe cubrir esas, ¿no?, descripciones y especificaciones. ¿Ok? De lo contrario, no es candidato apto para cubrir esa vacante, ese puesto. ¿Ok? En esa misma línea de lógica, digamos, si vamos a contratar un servicio, tenemos que tener algún parámetro para decir a este sí y a este no. Y ese parámetro está contenido en un documento llamado TDR, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Términos de referencia. ¿Ok? Y si contrato ignorando los términos de referencia, mal. El año pasado, por ejemplo, para hacerles el comentario, el Sistema Nacional de Control, es decir, la mismísima Contraloría General de la República, desarrolló un proceso de evaluación de sus funcionarios para promociones. ¿Y qué pasó? Contrataron a un consultor que se había constituido un año, 2 años antes de la convocatoria, y la exigencia era que tuviera una experiencia mayor a 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿en qué falló? No tuvo en cuenta los términos de referencia. ¿Ok? Y todo el proceso se vino abajo. ¿Ok? Entonces, y generar responsabilidades. Bien, y si vamos a comprar un tomógrafo, no vamos a hablar de términos de referencia. Hablamos de, ¿no? Entonces, si vamos a comprar un celular, vamos a decir qué dimensiones debe tener, ¿no? Si la pantalla debe ser a color o debe ser monocromática, no sé por qué digo eso, nadie tiene un celular monocromático. Si debe ser, ¿qué cosa? Touch screen, o sea, táctil. Nadie tiene un celular que sea con teclado físico, ¿no? Todo es táctil, ¿no? Vale. O si una carpeta debe ser de un piso, de 2 pisos, de repente, no sé. Obviamente estoy en la mesa. Entonces, esas cosas son de sangre. Por ejemplo, estoy viendo esta carpeta que este soporte está doblado. ¿Por qué? De repente no hicieron un buen estudio como para que esto resista, ¿no? La sobrecarga, ¿no? El peso, ¿verdad? Ese tipo de condiciones están contenidas en las especificaciones técnicas, que deben ser de un tubo de mayor espesor, de mayor grosor, no sé, de un tipo de acero, cosas de ese tipo, ¿no? Y los proyectos de inversión, que en este caso traducida en infraestructura, ¿no? Puentes, carreteras, canales de irrigación, colegios, hospitales, etc. Entonces, ¿bajo qué marco se contrata? Expedientes técnicos. ¿Sí? ¿Está bien?
¿Y cuál es el ciclo presupuestal? No es esta misma, ¿no? Recuerden algo, ¿cuándo se aprueba el presupuesto público? ¿Cuándo se va a aprobar el presupuesto 2020? Hasta el 30 de noviembre del 2018. O sea, eso está regulado. ¿Ok? Pero estamos hablando ¿de qué? Ya ves. Es la poca costumbre ya de hacer clases. Yo estoy recién retomando. A ver, decía, esto ya es aprobación. ¿Sí? Pero el presupuesto no nace allí. ¿Cuándo nace? O sea, fíjense si en noviembre de este año hasta el último día de noviembre se va a aprobar el presupuesto 2020, en este momento ya se está trabajando, ¿no? Lo que va a ser el presupuesto 2020. ¿Sí? Y entonces efectivamente estamos inicia con el tema de hecho que no alcanzan a ver programación. ¿Sí? ¿Usted sabe cuándo inicia la programación del presupuesto? Ya, no averiguan, ¿eh? O sea, recuerden, Invierte Perú desarrolla algo fundamental, una disciplina que el país debe acostumbrarse a formular sus planes, ¿no? Eso es fundamental. Que digamos que el alcalde del distrito X no esté con las manos vacías, a pesar de tener, ¿no?, ingentes cantidades de necesidades insatisfechas, muchas fechas, quiero decir. Pues para que no le pase eso, si tiene un sentido de programación, seguramente tiene, ¿no?, claro cuáles son esas brechas, cuántos recursos y cuáles de ellas van a ser priorizados. ¿Okay? Entonces, por eso es que el presupuesto público, la formulación ya está en marcha, ¿no? Con la programación, formulación, aprobación, o sea, en este momento seguramente estamos en la parte de formulación, ¿no? Y ahí los congresistas en noviembre van a estar debatiendo ya, ¿no?, cómo va a estar configurado el presupuesto 2020. Se aprueba, ¿no?, y a partir del 1 de enero de 2020, ¿qué viene? Ejecución. Luego control. ¿Cuándo entra a operar el ciclo de control? ¿En el 2021? No, porque los controles son de tres tipos. El control previo, es decir, ¿no?, el Ejecutivo está programando y formulando el presupuesto y resulta que parte del control la va a hacer el Legislativo al discutir su aprobación, por ejemplo. Va a decir, oye, ¿por qué se está priorizando este proyecto y no este otro proyecto? Como tenemos un Congreso súper bacán, entonces eso funciona de maravillas. ¿Okay? Entonces, no, el control es previo, es concurrente y será posterior, ¿no? Y recuerden que el control posterior es una atribución exclusiva del Sistema Nacional de Control, es decir, de la Contraloría. ¿Ok? Y bueno, la parte de evaluación, si cumplió o no, ¿no?,
los propósitos, ¿no? Si atendió o no las mayores necesidades, si cerró o no las brechas, ¿no?, identificadas. Otras articulaciones importantes en el tema de inversiones: sistema de planeamiento estratégico. Decíamos, Invierte Perú impulsa, prioriza el tema de planeamiento. Y ahí estamos. El planeamiento de largo plazo, fundamental. O sea, enrumbar al país de cara a largo plazo. O sea, hacer inversiones que tengan que ver con desarrollar al país. Pero no hacer inversiones, no priorizar inversiones, ¿no?, populistas y que no tengan repercusiones de largo plazo. Repercusiones positivas, quiero decir. Entonces, el planeamiento estratégico articulado al ciclo de inversión, ¿no?, para todo esto se debe tener en cuenta un conjunto de marcos normativos, conjuntos de otros sistemas. Por ejemplo, se puede construir un colegio, una universidad, un centro de salud, en un terreno que no tenga saneamiento físico legal. No, pobre de aquel que haga semejante cosa, ¿no es cierto? A tal punto que inclusive tiene que estar registrado en el sistema de bienes nacionales. ¿Ok? Tiene que estar en el sistema nacional de registros públicos, o COFOPRI en su caso, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, se puede construir un centro de salud si no se tiene en cuenta las regulaciones, se me ocurre, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que en este caso será representada, no sé, por la DIGESA, por la... ¿dónde está otra? Digamos la DIGESA. Por ejemplo, les hago el comentario siguiente. En una ocasión, hace poco, viajé a Lima de día y en el auto me encontré con una arqueóloga. ¿Dónde vas? Voy acá a Ojoyo. ¿Y por qué está haciendo Ojoyo? Porque se está desarrollando un proyecto de saneamiento, o sea, están poniendo agua y desagüe en la localidad. ¿Y tú qué tienes que ver con ese proyecto? No, es que ahora se tiene que, o sea, todo proyecto tiene que tener SIDA, ¿cierto? ¿Okay? Certificado, no recuerdo exactamente, pero tiene que ver con la certificaciones arqueológicas. De restos, certificación de restos arqueológicos, exactamente. ¿Ok? Entonces, pero bajo el SNIP no había esto. ¿Ok? Entonces, hay este tipo de regulaciones mucho más definidas, ¿no? De esto ya hice referencia al señalarles que, por ejemplo, un centro de salud, una escuela no se puede construir si no se prevé la asignación presupuestal para el tema de contratación de docentes o médicos, etc., ¿no? Las evaluaciones son objeto de evaluación ex post, sí. Bajo Invierte Perú, de manera categórica. ¿Qué tienen que realizar las entidades públicas bajo el esquema de Invierte Perú? Cumplir con
todo el ciclo, ¿no? Programar, ¿no? Bueno, cerrando el tema. Señalamos, no todas las inversiones se llaman inversión pública, ¿verdad? Y habíamos identificado cuáles. Solo los proyectos de inversión se someten a todo el ciclo de inversiones, ¿sí? De lo contrario, no tiene sentido. Las inversiones no consideradas proyectos de inversión se programan y ejecutan de manera directa. Es decir, ya no están en el marco de Invierte Perú, estarán en el marco del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, de hecho, seguramente, pero no están en el marco de Invierte Perú. ¿Okay? Entonces, si van a comprar un ecógrafo para un centro de salud, al no ser proyecto de inversión, no se regula en el marco del sistema, pero sí en el marco de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Qué propósitos tiene Invierte Perú? Alcanzando, ¿no? Contribuye al cierre de brechas. Eso es fundamental. Son importantes para alcanzar objetivos estratégicos. ¿Ok? ¿Por qué era esto así? Porque las inversiones públicas tienen una perspectiva de mediano y largo plazo, no tienen una perspectiva de corto plazo. Y se llaman activos no estratégicos cuando dan soporte accesorio, complementario, marginal. Y no están en el alcance del sistema de inversión pública. Y listo, creo que con esto cerraríamos. Si hubiera preguntas, por favor. Todavía nos quedaría buen tiempo, creo que ya no. Pero igual me quedo con los preguntas. ¿Tienen todavía otro tema ahora? Solo se sabe. Así que podemos quedarnos entonces con más tiempo. Bueno, no tienen tiempos programados. ¿Preguntas? ¿No quiere preguntar? ¿Comentar? Ejemplos prácticos exactamente qué. A ver. Primero que diríamos, pero ejemplos concretos de cómo se formula un proyecto, no lo sé. A ver. Un proyecto, por ejemplo, en la universidad. En este momento la UNS viene desarrollando un proyecto que es
el pabellón para la escuela de minas. Ese proyecto estaba presupuestado para más o menos cercano a 10 millones. Pero fue en el marco del SNIP. Ahora, si estuviera en el marco de Invierte Perú, ¿qué necesitaría? Necesita, miren, una ficha técnica simplificada, estandarizada, perfil. ¿Ok? Entonces, ejecutar esa infraestructura fue más tedioso bajo el esquema del SNIP, y bajo el esquema de Invierte Perú sería mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, las instituciones como la universidad, los gobiernos locales, tienen mayores posibilidades de ejecutar, ¿no?, inversiones públicas. Porque finalmente la razón de ser de este cambio de SNIP a Invierte Perú es agilizar la ejecución presupuestal orientada a inversiones. Porque en todo caso, las políticas públicas del país están diciendo que, ojo, hay recursos y hay que buscar atender más y mejor las necesidades públicas. Las políticas públicas dicen que hay que seguir acortando las brechas, porque hay que atender a más población en temas de salud, hay que dar mejor educación, etc. ¿Ok? Solo una pregunta. En este esquema de Invierte Perú, un proyecto puede depender de otro proyecto, por ejemplo, la construcción de un colegio educativa necesariamente dependría del proyecto de saneamiento básico. ¿Podría o exige un ejemplo típico, es lo que más conozco, en la UNCH, la Facultad de Ciencias Económicas se construyó y al final tuvo un problema: dotación de energía eléctrica. Lo que sucede también en el hospital. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el tema? La fuente que alimentaría de energía eléctrica no tenía la carga, la tensión necesaria para toda esa infraestructura. Y entonces, ¿qué necesitarías? Evidentemente formularlo, dependiendo de la magnitud, de pronto de repente necesitas otro. Entonces, los proyectos pueden estar concatenados, de hecho sí pueden estar, ¿no? Pero ojo, que la idea es que bajo la programación multianual es que esto ya esté en un solo proyecto, en conjunto. ¿Ok? Entonces, el tema es el diagnóstico. Recuerden que la programación implica hacer un trabajo de diagnóstico, de identificar todas las necesidades. Si identifico plenamente las necesidades, evidentemente el proyecto va a contener, ¿no?, la cobertura de todas esas necesidades y por lo tanto el cierre de esas brechas. ¿Ok? Entonces, si en su momento se hubiesen dado cuenta, ya sea en la Facultad de Económicos o ya sea en el hospital, de este tipo de dificultades, el proyecto hubiese contenido. Entonces ya no hubiese costado, en el caso de Económicas, ya no hubiese costado 6 millones, sino hubiese costado de repente 7 millones. ¿Ok? Pero un tema también que podría mencionar es lo siguiente. Recuerden que bajo el
esquema de desempeño, dependiendo de la magnitud, había instancias de aprobación. Entonces, si superaban los 10 millones, la aprobación ya no estaba, ¿no?, por el titular del pliego, ¿no?, la UNCH, sino tenía que irse hasta el MEF. Entonces, una de las razones de por qué los proyectos de inversión a nivel general, no solo en la universidad, se formulaban sin atender todas las necesidades era esto, porque el hecho de que un proyecto fuera a ser evaluado por el MEF implicaba mayores dificultades, mayor tiempo, y Invierte Perú corta esas cosas. No, eso ya no tiene que venir hasta el MEF. Un tema sustancial, un tema en el que se ha avanzado bastante ese punto. Entonces podemos decir que el hospital anteriormente se ha hecho inversiones en el proyecto va a tomar por SNI y no de Invierte Perú. Por supuesto, recuerden que Ahora ya es Invierte. por supuesto, pero esto ya se ejecutó. Ya, pero desearíamos saber cuánto de presupuesto ha iniciado y cuánto de presupuesto ha publicado. Les soy sincero, no manejo cifras de cuánto costó inicialmente ese proyecto y con cuánto terminó. De hecho, que sí estoy claro es que como casi la totalidad de los proyectos de inversión pública han tenido adicionales sobre adicionales. Recuerden eso, que ha sido un tema de corrupción. Un tema central de los proyectos de inversión pública son estos adicionales. O sea, en escala local, en escala regional y en escala nacional. ¿No? O sea, el tema central del tema de Odebrecht, recuerdo. ¿Dónde está la mayor corrupción? En los adicionales. Y el Hospital Regional de Ayacucho no ha sido la excepción, ha tenido varios adicionales. Y hay proyectos de inversión que inclusive han superado su inversión primigenia, o sea, la base. O sea, supóngase que un proyecto fue programado para 5 millones y ha terminado con más de 10 millones. Sobre la base de adicionales. A pesar de que había restricciones, no más del 15%, no más del 20%, de acuerdo a instancias, pero igual ha habido casos de ese tipo. ¿Algo más? Bien, conmigo hasta aquí, gracias. Esperamos alguna otra ocasión podamos vernos. Muchas gracias. No sé cómo